Hoy en esta mañana vamos a estar hablando primeramente Dios y vamos a decirlo así, vamos a dar un repaso, ¿verdad? A lo que se lleva a cabo, bendito sea Dios, un repaso de todo lo que estuvimos hablando en este mes. Antes de que le demos un repaso, nos dimos cuenta nosotros, ¿verdad?, de la preexistencia de Cristo y cómo la preexistencia de Cristo es muy importante, ¿verdad? Y esto lo hallamos en Miqueas 5:2, donde la Biblia nos enseña que dice: de ti me saldrá el que será Señor, y sus salidas son desde los días de la eternidad. Y este es uno de los versículos, ¿verdad?, que hallamos de los muchos que hay en el Antiguo Testamento que habla de la preexistencia de Cristo. Y luego en el Nuevo Testamento vemos que Juan en su Evangelio, también en capítulo 1, en el versículo 1 dice: y el verbo era Dios. Ahora para nosotros es difícil a veces concebir este concepto, ¿verdad? Porque nosotros no estamos acostumbrados a esa cultura, pero en ese tiempo, ¿verdad?, ellos entendían lo que esto significaba y era una creencia en esa cultura judía, como también en la greco-romana, de que había una posibilidad, había una creencia de que Dios podía encarnarse. Es cuando Juan habló de esto en el primer capítulo, el versículo 1, y dice: el verbo era Dios. Para nosotros se oye raro, pero para ellos era algo conocido. Juan 17:5, Jesús en su oración dijo: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Nos está mostrando nosotros para darnos a nosotros, para que nosotros podamos ver y tener esto en mente, de que Él tuvo un reino o tiene un reino con el Padre, y lo tuvo aún antes de que todo lo que vemos o lo que hemos visto haya existido. La preexistencia de Cristo le podemos llamar así, ¿verdad? La preexistencia, preexistió Cristo. Esto es lo que lo hace Dios. Él no lo hace un Dios, lo hace Dios. Algunos dicen que es un Dios, y en ese momento cuando esas personas dicen eso, destruyen la doctrina y tienen que rehacer la doctrina otra vez y conformarla conforme a la doctrina de ellos, como los testigos de Jehová, que ellos dicen que Jesucristo fue una creación y que no estuvo con Dios antes, Él fue otro Dios. Esa es otra doctrina, esa es otra fe, otra enseñanza, que es una herejía. Desde el principio, ¿verdad?, desde el concilio de Sirenia, nos damos cuenta nosotros que llegó, ¿verdad?, a la decisión de creer que era un Dios y que Cristo era su Hijo y que Él también era como Dios. También en el credo de la iglesia, en este concilio, nos damos cuenta que ellos lo consideraron a Cristo como Dios. Pero hubo uno, ¿verdad?, que estuvo hablando con ustedes, uno de ellos que dijo que no era así. Y de ahí es donde sale este fundamento de los testigos de Jehová. Las profecías también son muy importantes, las profecías que nosotros estuvimos viendo, como Génesis 3:15, donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y esto vamos a estar desarrollando este versículo el siguiente domingo, ¿verdad? Como les dije. Génesis 49:10 también vemos otra profecía, dice: y no será quitado el cetro de Judá. Y yo cuando me estaba fijando en este versículo, es muy interesante cuando nosotros nos damos cuenta que todo el norte de Israel fue eliminado. O sea, los asirios fueron los que vinieron y llevaron a ese pueblo del norte y se los llevaron. Y este es un pueblo que quedó, ¿verdad?, como vamos a decirlo así, borrado del mapa. Pero el sur todavía había quedado, que era Judá. Y nos damos cuenta que esto se confirmó, que no iba a poder venir otro rey del norte porque iba a ser eliminado. Pero aquí nos da a entender en el texto, Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá. O sea, aquí nos está demostrando a nosotros que Judá iba a perseverar y que de ahí iba a salir el rey, no del norte sino del sur. El Salmo 132:11 dice: juró Jehová, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Fíjense que aquí vemos que Jehová juró.
juró Jehová. Y él no juró por nadie más, sino por él mismo, porque no hay otro más alto que Jehová. Jehová es lo más alto, lo máximo que pueda haber, que es Dios, que es Elohim, que es Hashem, el mismo, Yahweh, Adonai. Nos damos aquí cuenta, ¿verdad? Él es el mismo, no hay otro que pueda ser igual que él. Entonces él jura por sí mismo: de tu descendencia pondré sobre tu trono. El Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí estamos hablando de la resurrección, que el Señor no iba a quedar en esa tumba después de 3 días. Y el Salmo también 68:18 dice: subiste a lo alto, subiste a lo alto. O sea, nos damos cuenta aquí también de la ascensión de Cristo cuando Él fue visto, ¿verdad?, por sus discípulos ahí en el monte. La Biblia también nos enseña, también primera de Corintios, Pablo habla que hubo como 500 testigos que vieron a Jesús. Y se dice que quizás esos eran los que estaban ahí también de testigos cuando Él ascendió al cielo. Y aquí vemos la profecía en el Salmo 68:18, donde dice: subiste a lo alto. Luego ahora en este mes estuvimos hablando de la incertidumbre, de la preexistencia de las profecías a la incertidumbre. Las cosas que no estaban muy ciertas ni muy estaban como en lo oscuro. La incertidumbre. En Lucas 2:40 dice: y el niño creció y se fortaleció. Pero la Biblia nunca nos enseña o nos dice qué pasó en su niñez, dónde estuvo él, qué había acontecido, ¿verdad? A qué escuela haya ido, quién fueron sus maestros, sus rabinos. Nada nos explica de eso, ¿verdad? Sus costumbres. Lo único que nos dice Lucas, y él es el único que entra en más detalle que los otros evangelios, porque Marcos no entra en mucho detalle. Se dice que Marcos es un evangelio de rapidez, que rápido llega a los puntos. Si usted se da, tiene 16 capítulos, que usted lo sabe, y en esos 16 capítulos, fíjese bien que todo va rápido, es algo muy rápido, como podemos relacionarnos con ello hoy en estos tiempos en los que vivimos, que todo queremos que sea rápido. Pero en Lucas él entra en más detalle. Quizás algunos dicen que por su oficio, que él era doctor, entró en más detalle y investigó él un poquito más. Y por eso aquí en Lucas 2:40 dice: y el niño crecía y se fortalecía. Mateo 2:3 y dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. ¿Qué pasaría? ¿Qué parte de Egipto estarían ellos, verdad? ¿Dónde vivieron ellos en Egipto? ¿Qué fueron la costumbre que ellos llevaron? ¿Siguieron las mismas costumbres judías o siguieron las costumbres de los egipcios? ¿Qué pasó ahí? La Biblia no nos enseña, ¿verdad? Estas son las cosas que quedan como en una incertidumbre. Lucas 2:51 también dice: y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y ahora nos damos cuenta aquí que de la edad de 13 hasta 30 años, ¿qué pasó? ¿Qué colegio fue? ¿Dónde estudió? Pues cuando nosotros nos damos cuenta en la Biblia, nos damos cuenta, ¿verdad?, que los fariseos lo desconocieron, como que no fue parte del estudio de ellos, no estuvo entre las reuniones de ellos cuando ellos tenían sus estudios, ¿verdad? Ellos lo desconocieron, por eso muchos decían: ¿de dónde saca él esta autoridad? ¿Con qué autoridad él habla? ¿Quién es tu padre? Y muchas de las veces nosotros pensamos en lo incorrecto cuando le hacen esas preguntas a él, porque en realidad los rabinos eran considerados como padres espirituales. Y cuando el Señor también nos enseña en Mateo y le dice: no le digan a nadie padre, sino que tenemos un Padre que está en los cielos, a eso Él se está refiriendo. Se dice a ese concepto de llamarle Padre
a los maestros. Parece que había algo mucho más allá, más profundo en esa palabra cuando ellos la expresaban a padre y le llamaban a un rabino padre. Ellos lo hablaban con un significado más profundo. Jesús quizás los corrigió ahí en ese momento y dicen, si ustedes van a hablar en esa profundidad, exprésenselo mejor a Dios que al hombre. Estas son las cosas que vamos a estar viendo ahora, ¿verdad? En la incertidumbre. Hoy vamos a darle un repaso, vamos a dar un repaso a este tema que es muy importante y me gozo, ¿verdad? Porque yo aprendo, yo no sé si ustedes están aprendiendo, pero yo estoy aprendiendo, ¿verdad? Cada vez que estoy estudiando, me lleva a la disciplina, a buscar, a darle un repaso a las cosas, a esforzarme más. Ustedes, este llamado, este deseo que tengo de estudiar me lleva a la Biblia, me lleva a investigar. Y al mismo tiempo ustedes también pueden ser también bendecidos. También. Ahora en este domingo vamos a darle un repaso a estos temas, ¿verdad? A los cumplimientos que hubieron, ¿verdad? En la Biblia. Y vamos a ir a Lucas al capítulo 2. Si ustedes quieren abrir sus Biblias, lo pueden hacer. Lucas capítulo 2. Hemos estado estudiando este capítulo. Este capítulo está lleno de muchas ilustraciones que van a ser de beneficio a nuestras vidas. Y podemos decir que este capítulo va unido con el capítulo 1. Y puede también ir en parte conectado también con el capítulo 3, porque se está tratando de la vida de Jesús, se está tratando de acontecimientos que están ocultos en el Evangelio de Juan y que están ocultos en el Evangelio de Marcos, no quitándole el valor, porque esos evangelios de Marcos y de Juan también son muy valorosos y son muy profundos también. Pero vamos a darle un repaso, ¿verdad? Ya que estuvimos escuchando en este mes, ¿verdad? Del cumplimiento. A los cumplimientos, 3 cumplimientos que vamos a estar viendo, y esos 3 cumplimientos son el uno es el terrenal, el segundo va a ser el paternal, y el tercero va a ser antes de su ministerio. 3 cumplimientos que hubo, ¿verdad? En ese tiempo. Los terrenales son muy interesantes cuando nosotros nos damos cuenta en el capítulo 2, versículo 1, que dice la palabra, aconteció en aquellos días. Y me voy hermanos, a avanzar un poquito más porque esto está en mi corazón, pero podemos ver nosotros en este primer cumplimiento terrenal la soberanía de Dios sobre la tierra. Podemos darnos cuenta de cómo Dios fue soberano para poner todo en orden, para que pudiera, hermanos, cumplirse lo que se iba a cumplir con su Hijo. Vemos que todo el Señor lo está dirigiendo. En este versículo 1 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Estaba yo viendo, hermanos, y conforme a los papiros de los egipcios, cada 14 años esto se tenía que hacer. Y qué interesante es que ese día, ese 14 año, llegó a tenerse que cumplir esto. ¿Para qué? Para llevar a José y a la madre de Jesús a Belén. Es muy interesante. Y luego también si vemos las fechas, cómo Dios, detrás, si podemos decirlo así, detrás de la cortina, Él estaba en su voluntad moviendo todo para que todo esto pudiera acontecer. En el versículo 2 dice, este primer censo se hizo, este censo se tenía que haber hecho. Y si José hubiera sido rebelde, si José no hubiera sido justo como dice la Biblia, quizás él no hubiera ido y verse presentado en Belén, donde iba a nacer ¿quién? Jesús. Entonces aquí puedo ver que en el cumplimiento terrenal, en este primer punto, podemos ver nosotros la soberanía de Dios, cómo Dios puede trabajar en nuestras vidas. Aún ahorita en este momento que nosotros estamos aquí en el santuario, a veces pensamos como que Dios ya hizo una pausa y como que Dios, ¿verdad?, ha olvidado algunas cosas y como que algunas cosas han quedado en la oscuridad y como que Dios no se ha fijado, ¿verdad? Y como que Dios está durmiendo. Pero Dios es soberano
Y aún ahorita en este momento Dios está obrando en nuestras familias, Él está obrando en nuestros hogares, Él está obrando en nuestras peticiones. ¿Por qué? Porque Él es soberano y Él puede hacerlo. Él tiene todo poder y todo es para traerle a Él gloria. Este fin de semana yo estuve hablando con mi esposa, ¿verdad? Concerniendo algo que Dios me reveló en su palabra o me mostró. Y le dije yo, todo lo que nosotros vemos en la vida obra para bien, para Dios. Las enfermedades son para glorificar a Dios, lo llevan a Él a ser glorificado. Cuando una persona fallece y pasa mejor vida, también es para la honra y la gloria de Dios. Aun cuando hay conflictos en los hogares, es para la honra y la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque muchas de las veces cuando hay conflictos, mis amados hermanos, y podemos ver nosotros la fuerza y el amor que hay en ese matrimonio, que aunque vengan tormentas, Dios recibe la gloria porque Dios es el que preserva ese matrimonio. Aún podemos ver en casos cuando nuestros hijos se desvían del camino del Señor y parece que el caso está perdido. Dios es glorificado porque el caso se ve perdido para nosotros, pero Dios puede restaurarlo otra vez y traerlo para atrás. Todas estas cosas redundan, como dijo Pablo en el concepto que nos demuestra él en una de las epístolas que Dios lo inspiró a llevar. Todo redunda para lo mejor. Todo redunda para lo mejor. El versículo 3 dice, y iban todos, cada uno a su ciudad. Y nos damos cuenta que ellos fueron obedientes. José, justo, María, que halló gracia en los ojos de Dios. Iba a ser de Nazaret a Judá de Belén. Fíjense el viaje de Nazaret a Judá. Iba después también ser de Belén a Nazaret, pero ya no iban a ir los dos, sino iban a ser tres. Nos damos cuenta nosotros también que aún a Augusto César, el gobernador, ¿verdad?, que estuvo en ese tiempo, Dios también permitió. Y la Biblia nos enseña también que Dios está en control de aún de los gobernadores, de los reyes, de los presidentes. Por eso nosotros nos enseña la Biblia que debemos de orar a Dios por ellos. Aquí nos damos nosotros cuenta de la soberanía de Dios, porque Jehová, Dios es soberano y así iba a ser para la primera venida de Cristo en su encarnación. Algunas escrituras que podemos ver que concierne la soberanía de Dios es Job 12:19. Job 12:19 dice, Él llevó despojado a los príncipes y trastorna a los poderosos. Este es Dios. Este es el Dios al que servimos, fíjese. Trastorna a los poderosos. Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Qué precioso es esto. Saber que aún los reyes están en las manos del Señor, las autoridades. Nosotros no sabemos, amados hermanos, a veces quién es el que va a ser rey. No sabemos si va a ser una persona buena o va a ser una persona mala. No sabemos si esa persona vaya a querer hacer lo que él quiere. Estamos nosotros a veces, hermanos, vulnerables a ser víctimas. Nos podemos convertir como víctimas si esa persona es mala. Si esa persona, Dios no dirige su corazón. Pero aquí nos enseña a nosotros en Proverbios, hermanos, que Dios está en control y que estos reyes están en las manos del Señor. Isaías 44:25 nos enseña también algo muy interesante. Y también el Salmo 59:13 dice, Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Nos está demostrando la Biblia que nos enseña y nos quiere dar paz. Y nos quiere mostrar que Dios es soberano y Él está sobre todo. ¿Qué tal si nosotros no tuviéramos a este Dios? El hombre estuviera asustado. El hombre estuviera en su casa encerrado. El hombre estuviera, hermano, en temor. ¿Qué irá a pasar mañana? Ya que Dios no está en control de los poderes que son más altos que nosotros. ¿Qué va a pasar mañana si este presidente hace esto? ¿Qué irá a pasar el año que viene si este hombre cae de ser, si este hombre entra en ser autoridad?
Ahí sí hay mucha gente hoy para este año 2017 que están temblando. Si Dios permite lo que permite en el año 2017 para algunos, así va a ser la voluntad de Dios. Dios va a permitir que se haga lo que se vaya a hacer el 2017. Y si se ve como injusticia para algunos, si se ve como una discriminación, así Dios lo está permitiendo. Pero Dios va a ser glorificado en todo. No es para que nosotros estemos protestando en contra de estas cosas, sino que que Dios nos pueda ayudar a todos a poder entender estas cosas que a veces son difíciles de entender. Podemos ir a confiar en Dios, que este hombre que va a ser puesto como presidente, o ya es presidente, ya nomás es de hacer su celebración, Él está en las manos del Señor. Y el que sabe todas las cosas es Dios. Vemos muchos comentaristas y vemos muchos que analizan el caso. Y ahora ya tenemos, esto es algo de costumbre, ya que en las noticias sacan los analistas y empiezan los analistas a examinar los casos, a decir, pues tal persona que va a ser presidente se ve con esta clase de carácter y se ve que está más inclinado en esto que acá, y empiezan a hacer muchas suposiciones, ¿verdad? Y empiezan a hacer muchas adivinanzas de quién va a ser quién y cómo va a ser y cómo va a vivir y cómo se va a vestir y cómo se va a conducir. Muchas de las veces estas personas están equivocadas. El que sabe en verdad es Dios. Y qué bueno es confiar que Dios tiene todo esto en sus manos. Podemos descansar. El que no tiene a Dios, el que no tiene a Cristo en su corazón, claro, esto no lo sabe. Y algunos aún están en las iglesias que no saben que Dios es soberano, que no lo conocen como un soberano. Se preocupan porque dicen que irá a pasar el año que viene. Y se rebelan en contra de la voluntad de Dios. Este es el cumplimiento terrenal, que Dios trabaja y que obra como un soberano, con todo poder y toda autoridad. Los cumplimientos paternales que estamos viendo también en Lucas 2:41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén. Nos damos cuenta nosotros cómo los padres fueron tan cumplidos, ¿verdad? Nos deja un ejemplo tan grande. Yo sé que a veces esto nos mueve un poquito, para no decir que nos incomoda, porque a mí a veces me puede incomodar ver la perfección de esta pareja. Y la perfección en el sentido de que ellos fueron padres que cumplieron, aunque descuidaron a su hijo o a Jesús, ¿verdad? Cuando se les perdió. Cuando fueron a Jerusalén, lo descuidaron por un rato y se fijaron que ya no estaba entre ellos. En el tercer día que regresan después para atrás para buscar a Jesús, y lo hallaron ¿dónde? En el templo, Pero aún ahí, al lado de todas las otras cosas que vemos nosotros en la Biblia, nos damos cuenta nosotros que estos padres cumplieron, criaron a Jesús, lo criaron en una forma tremendamente grande. No le quita a él nada de su deidad. Él fue Dios, él fue hombre, y no le quita a él nada. El versículo 22 dice, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Nos damos cuenta aquí que ellos, a la costumbre de judía que ellos llevaban, iban a ir a presentar a Jesús, ¿verdad? Como lo acostumbraban ellos. El día octavo iba a ser circuncidado. Le iban a poner por nombre y no por lo que María iba a escoger, porque la Biblia nos enseña que Dios estuvo sobre la voluntad de María y le dijo, tú vas a tener un hijo. La tradición nos enseña como que ella estuvo en control de ello. Aún hasta usan esta palabra, ella es la madre de Dios. En un sentido sí, en un sentido no. En un sentido sí, en el caso terrenal sí fue. En el caso espiritual no fue la madre de Dios. El versículo 39 dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito. Aquí es donde hallo yo y veo la perfección en este caso con esta pareja, que la Biblia lo testifica. Después de haber cumplido con todo. La palabra clave aquí es todo. Oye, mi hermano, eso estamos hablando de que todos los días iban a la iglesia. No había una falla. Todos los días iban a la iglesia. Cuando había servicio, allí estaban. ¿Qué eso nos da a entender a nosotros? Que no hubo falla. Allí estaban. Allí estaban. Y el versículo 39 dice, después de haber cumplido con
todo lo prescrito en la ley. Hermanos, eran más de 10 mandamientos, eran 614, 613 mandamientos que estaban escritos, y aquí vemos que esta pareja llenó todo, no llenó parte. Entonces nos damos cuenta nosotros aquí una perfección. Nos damos cuenta que hay un honor muy especial aquí en el caso de ellos como seres humanos. Hay posibilidades de cumplir con toda la ley. Yo he oído algunos mensajes de algunos rabinos decir que hay posibilidades de que sí el hombre puede cumplir toda la ley que Dios le dio al hombre. No todos la cumplen, la mayoría la quiebra, pero sí hay posibilidades de cumplir la ley que Dios le ha dado al hombre. Y en el cumplimiento paternal ellos fueron, si podemos decirlo así, perfectos. Y nos damos cuenta que en el versículo 4 del mismo capítulo 2 dice: y José subió de Galilea a Judea. Los padres iban, trajeron, cumplido, subió. Y esto significa aquí estas palabras que vemos en estos versículos cuando dice iban, trajeron, cumplido, subió. Esto manifiesta quién eran los dos. Esto manifiesta quién eran los dos. Y cuando yo veo esto, yo digo Señor, ayúdanos, porque en estos tiempos hoy, como estaba yo oyendo a un hermano decir, aún en la tele a veces enseñan familias, enseñan la pareja o enseñan al padre y a la madre, y al padre lo enseñan a veces como un grande tonto, como un idiota, lo enseñan en la tele. El padre es el idiota y la mamá es la astuta, la que sabe. Y a veces enseña que los hijos aún hasta saben más que el padre. Esto es lo que el mundo está proyectándole a todos y los está adoctrinando en esos 30 minutos que esas personas se sientan en la casa a ver estos programas. Esto es lo que les están infundiendo. Hay dos cosas que van a infundir, que es una obra del diablo. Los va a confundir para decir no puede ser, o los va a convencer que sí es. Y los hijos van a decir, el papá es el idiota y la mamá es la astuta. O lo puede confundir y el muchacho se va a rascar la cabeza y decir, no entiendo esto, ¿qué es esto? Y es lo que está haciendo el diablo. El diablo está confundiendo a todos, aún hasta en la iglesia. Aún hasta esto, con todas las cosas que están pasando, el enemigo está destruyendo los matrimonios, el enemigo está destruyéndolo por todas las cosas que están aconteciendo. Es una obra satánica para destruir la familia, los hijos. Ya el diablo hace años atrás le quitó la autoridad a los padres a no disciplinar a sus hijos. Ahora los padres tienen que pedirle permiso a veces a las autoridades si pueden ellos aplicar una cierta disciplina. Yo me acuerdo una vez cuando un hermano me contó a mí que él, antes de aplicar una disciplina a una de sus nietas, él era el que la cuidaba, estaba él registrado en la escuela como el que cuidaba a su nieta, él estaba registrado. Pues antes de que él aplicara una disciplina porque ella se había comportado mal, él tuvo que ir a las autoridades y preguntarles si ellos le daban el permiso por ley de poder aplicar esa disciplina. Y fijémonos bien que eso es lo que el mundo, el diablo, Satanás, está haciendo hoy por medio de las leyes. Aún los matrimonios los está destruyendo para borrar las identidades del hombre y de la mujer, para borrar y destruir esto y destruir también las generaciones que van a venir aún más después. Es una obra satánica para quitarnos de la tradición, para quitarnos de lo que Dios instituyó desde Génesis, cuando Dios crió ¿qué? Al hombre y a la mujer. El hombre siempre anda buscando, cuando el hombre no está con Dios, el hombre siempre anda buscando tapar el pecado. Aquí Deuteronomio 12, 5 y 7 también nos demuestra las costumbres que ellos tenían que llevar, ¿verdad? Primera de Samuel 1, 3, nos damos cuenta de esta historia también, si ustedes se han fijado. Dice, y todos los años aquel varón subía. Iba a ser el padre del profeta Samuel. El versículo 21 dice, después subió el varón Elcana con toda su familia. Fíjese la devoción de los judíos, los buenos padres. Habían malos también que daban malos ejemplos, pero ellos daban buenos ejemplos. Llevaban a sus hijos
a las devociones, a las fiestas, demostrándoles el ejemplo, cómo ellos deberían de seguir. Y a nosotros como padres debemos de seguir esto, debemos de seguir esto. Yo estaba pensando cuando estábamos adorando al Señor, vino un pensamiento y dije, después de que el servicio termine nos vamos a cambiar. Ojalá que nadie cambie de ser cristiano a pecador, dije yo en mi mente. Todos nos vamos a cambiar los zapatos, vamos a ponernos algo más cómodo, ¿verdad? O antes de acostarnos vamos a cambiarnos de seguro, algo cómodo. Y dije yo, ojalá que cuando nos vayamos a cambiar hoy en la tarde, nos cambiemos la ropa, no vaya a ser así también en lo espiritual, de también cambiar de cristianismo al mundo, porque puede a veces pasar. Deuteronomio 17:12 dice, y el hombre que procediere con soberbia y no obedeciendo delante de Jehová al juez, él tal morirá. Había también en la ley algo que también el hombre tenía que entender. Esto está en Deuteronomio 17:12. Que el hombre tenía que sujetarse a las autoridades. Romanos 13:1 también Pablo nos dice, sometaos toda persona a las autoridades superiores. Nos enseña también Pablo que debemos de sujetarnos. Miren, hermanos, yo les quiero decir algo. No quiero que ustedes vayan a malentender esto, porque van a decir quizás los niños, oh, eso es una injusticia, cómo yo tengo que sujetarme a mis padres. Y la mujer va a decir, ¿y cómo puede ser que yo me tenga que también sujetar a este hombre que, pues, así fue mi destino? Pero tenemos que darnos cuenta nosotros que la Biblia nos enseña a que todos debemos de sujetarnos los unos a los otros, hermanos. Efesios 5:21 dice, sometaos unos a otros en el temor de Dios. El hombre con la mujer, como la mujer al hombre, pero Dios nos muestra a nosotros los lugares donde nosotros debemos de estar, que ya el diablo lo ha destruido en el mundo, ya lo destruyó y quiere también destruirlo en las iglesias. Por eso él quiere quitar la verdad que se predica en las iglesias. Él quiere quitar eso y llevarnos a la emoción, nos quiere llevar al espiritismo, nos quiere llevar a perder el enfoque en la Biblia y enfocarnos más en el entretenimiento, enfocarnos más a complacer a la gente en sus emociones. Y la persona ya llega a entender esto y llega a la iglesia y dice, pues yo voy a la iglesia para que me divierta, que me haga reír, que me toque mis emociones para que me sienta mejor quizás, ¿verdad? Que me haga sonreír porque no he sonreído en toda la semana. Y eso es un mal concepto que ahora se está levantando y estas son las cosas que están pasando hoy en las iglesias modernas y esto es lo que está pasando todos los domingos. Si no es por medio de la música, es por medio del entretenimiento que el pastor está haciendo, que Dios o que el hombre ha puesto ahí. Mire, Dios no nos ha puesto para ser entretenedores ni para tampoco ser políticos. Dios nos ha llamado para ser pastores, para traer la palabra del Señor. Eso es lo que el Señor nos ha llamado. Pero lamentablemente el hombre a través del tiempo se ha desviado de estas cosas y ahora ya estamos viendo las multitudes y estamos viendo el progreso de la prosperidad que todos queremos. Pero no vamos a llevar, hermanos, eso a perjudicar almas y vidas para que sean perjudicadas, porque estas almas son perjudicadas. Muchas de las veces llegan a ver esto. La Biblia nos enseña que el hombre, como la mujer y como los niños, todos nos debemos de sujetar. En la iglesia debe de ser igual. No es de que el hombre es el superior y que las mujeres están menos que él. Eso es incorrecto, eso es algo que el hombre ha hecho que está equivocado. Pero sí la mujer debe de saber su lugar como mujer. Y si lo hace, que se sujeta al hombre, lo debe de ser para la honra y la gloria del Señor. Amén. Y el tercer punto, que ya es el último, es el cumplimiento antes de su ministerio. Nos fijamos bien que Dios es soberano, nos fijamos bien que los padres, hermanos, cumplieron en todo lo que la ley nos enseña. Ellos llenaron la ley, José la hizo de padre, María, la madre de Jesús, estuvo con Jesús, ¿verdad? Pero ahora nos damos cuenta, ¿verdad?, que también llegó un tiempo donde Jesús iba a crecer, como todos, vamos creciendo, vamos avanzando, vamos
creciendo en sabiduría, vamos creciendo en conocimiento. Lucas 2:51 dice, descendió con ellos y volvieron a Nazaret y estaba, ¿qué? Sujeto. Nos damos cuenta que después de que su mamá le preguntó, hijo, ¿por qué has hecho tú esto con nosotros? Y él dijo, yo tengo que estar en los negocios de mi padre. Y usted y yo nos damos cuenta aquí que no estaba hablando de José. Entonces esto nos demuestra a nosotros que ya Jesús ya sabía que José no era su padre y que él estaba en los negocios de su padre celestial, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos fijamos bien en este caso de esto, nos damos cuenta nosotros que después de que María le dijo, hijo, te hemos buscado con desesperación, una madre buscando a su hijo de 12 años, ¿dónde estará en toda Jerusalén? Jerusalén era una ciudad grandísima, cualquier cosa pudiera haber pasado con él, y le quedaba a los dos de verlo cuidado porque él era, ella ya sabía el destino de él, porque ya Dios le había dicho a ella no era de que ella ya lo sabía, sino que esto ya Dios le había revelado a ella por revelación. ¿Qué pasaría con Jesús en esa edad de 12 hasta los 30? Porque la Biblia nos enseña que Jesús empezó su ministerio a los 30, dice Lucas 3:24, y Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Y nos damos cuenta nosotros que de 30 años después, ya de 30 años, el Señor empezó su ministerio, empezó él, hermanos, a divulgar el ministerio que el Padre lo había enviado a hacer. Se bautizó no porque fue pecador, sino para cumplir que lo que Juan estaba predicando era de Dios. Hay muchos que dicen, pero ¿por qué Jesús se bautizó? Muchos dicen que para darnos el ejemplo. No fue eso tampoco, sino fue para demostrarnos a nosotros que lo que Juan predicaba, de que el pueblo necesitaba arrepentirse, era de Dios. Y él demostró esto de confirmar que el mensaje era correcto. Nos deja a nosotros esto. Ya el pueblo de Israel estaba desviada, ellos estaban en una apostasía cuando Juan se levantó a predicarles duro del arrepentimiento. Jesús empezó su ministerio, ¿verdad?, a los 30, y nos damos cuenta nosotros que aún aquí el Señor sigue cumpliendo lo que dicen las Escrituras. Es muy interesante lo que el Señor cumple, porque en Números 4:3 nos enseña a nosotros que para una persona llegar a ser sacerdote tenía que ser después de los 30 años. Había una orden y nomás eran sacerdotes, varones. Así era la estructura de la devoción, los que podían servir en el sacerdocio. Y ya más después, ¿verdad? Ellos iban a entender esto ya más en pleno, pero aquí nos damos cuenta que en Números 4:3 nos enseña, dice, de 30 años arriba. Y luego más abajo después dice, para servir en el tabernáculo. El versículo 35 también de Números 4 dice, de 30 años arriba. Y luego más abajo dice, para ministrar en el tabernáculo. ¿De quién está hablando aquí? De los que van a ministrar. Esa era la edad apropiada. Se dice que a lo mejor no iniciaban a los 30 años el entrenamiento, sino quizás ellos ya empezaban a la edad de 25 para tener 5 años de entrenamiento para ya después servir en el oficio espiritual. Era considerado algo como la militar, era una milicia que ellos tenían también en el concepto de la estructura del tabernáculo, así como en la iglesia. Se necesitaba instruir. Esto es algo que nosotros debemos entender con mucho cuidado, hermanos, y con mucho amor, ¿verdad? Y no olvidar que esto no es porque no sabemos, porque somos menos, sino que la estructura debe de siempre ser una base en la iglesia, en todo debe de ser una estructura. Este es un instituto donde vienen las personas a aprender de la palabra de Dios. Hoy en estos tiempos no vemos esto en algunas iglesias pequeñas, hay un desorden tremendo, hermanos, hasta yo no soy uno de los que me gusta el desorden. Y hemos ido a veces a iglesias pequeñas donde hemos visto el desorden, la música está fuera de tono, no sirve esto, no sirve el otro, están empezando así, están empezando ¿verdad?, en esta forma, se están buscando quiénes van a dirigir al último momento. Eso es un desorden tremendo, se necesita ver orden.
La iglesia también debe de tener también visión y debe de tener también planes para el futuro. No es un pecado. Si es la voluntad de Dios, se va a cumplir, y si no es, no se va a hacer lo que se va a hacer. Ha habido casos donde yo he hablado y planeado ciertas cosas, y si no fue la voluntad de Dios, no se hizo. No se hizo. No hubo un apoyo, no hubo un acuerdo, o quizás no era el tiempo, ¿verdad? Entonces, Números 4:43, otra vez sigue confirmando la edad de 30. Y esto era también lo mismo en el militar. Ellos tenían también una cierta edad donde ellos tenían que llenar ese número para poder ir a la militar, como también para servir en el tabernáculo. Era como comparado con la milicia. Entonces nosotros nos damos cuenta, y lo más precioso que Pablo pudo, el Espíritu Santo, lo que le mostró a Pablo y lo que Pablo pudo captar de todo esto, lo vamos a ver nosotros en una de sus epístolas ahorita. Pero en todos los cumplimientos, en el terrenal, paternal y el de antes de su ministerio, estas tres cosas que vemos nosotros aquí, que fueron llenas por la soberanía de Dios, Dios en el cielo y Dios en Cristo, bendito sea su nombre. Porque, hermanos, cuando nosotros nos fijamos bien, cuando vemos el nacimiento de Cristo Jesús, se ha dicho, ¿verdad?, que aún Juan no lo ilustra como Lucas. Pero cuando él dice que el verbo se hizo carne, hermanos, automáticamente ahí nos está mostrando que el nacimiento de Jesucristo, aunque no nos demuestra todo lo que estaba a su alrededor, pero ahí nos demuestra su nacimiento como criatura que vino aquí a nacer. Y de Dios su espíritu era puro, limpio como Dios. Y no se despojó, se dice, de nada, sino que de todo, él tenía todo poder y toda autoridad sobre todo lo que estaba en el mundo y en el cielo, como también en la tierra. Aún ahí, en ese momento, él tenía todo poder, toda autoridad, era Dios. Aún hasta cuando lo iban a llevar a la cruz, no fue algo como que pasó de repente, como muchos se ponen tristes. Esto ya estaba en el plan, fue el plan de Dios, de que él fuera a la cruz y que fuera llevado, golpeado, azotado, clavado por usted y por mí. Eso es lo que nosotros merecemos, porque somos pecadores. Ahí el juicio de Dios se destacó en la vida de Jesús y nos demostró su ira que había por el pecado del hombre. Entonces nosotros, regresando para atrás al cumplimiento antes de su ministerio, nos damos cuenta, ¿verdad? Y el repaso del censo, se cumplió el censo, el día 8, ¿verdad? También cuando llevaron a Jesús para hacerlo parte del pueblo de Dios, porque así es como fue prescrito a Abraham. El Señor le dijo, en el día 8 presentarás a los primogénitos. Tuvo que ser llevado. La circuncisión lo iba a ser también parte del pueblo. Ese era el señal de que él era, hermanos, del pueblo de Israel, hijo de Abraham. Así como nosotros el bautismo, la circuncisión, se pueden las dos comparar iguales. Por eso hay un debate, ¿podemos bautizar a los niños o no los podemos bautizar? Porque es algo similar, es un señal solamente, algo de exterior que demuestra la fe en la que estamos. La circuncisión es igual casi como el bautismo. No salva el bautismo, como también la circuncisión no salva tampoco. Las ofrendas, hermanos. Ella llevó una ofrenda por su impureza y también fue llevada una ofrenda también por la criatura. Y también las fechas que fueron también cuando fue Jesús a la Pascua, a los tabernáculos, a estas fiestas, ¿verdad?, que ellos festejaban, al Pentecostés. Aquí no vemos nosotros, aquí cuando vamos a nuestra Biblia, si podemos ir, vamos a Gálatas, al capítulo 4, para concluir, ¿verdad?, con este tema. Y a Gálatas 4 les invito a que abran sus Biblias o vayan ahí, y vamos a ver que se llenó lo que Pablo aquí nos demuestra. Me quedé admirado de ver lo que Pablo vio en este solo versículo. Y dice el versículo 4 del capítulo 4 de Gálatas: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer,
nacido bajo la ley. Aquí hay mucho. La ley se cumplió. Mujer, aquí vemos el nacimiento virginal. No vemos a mujer y hombre. Aquí vemos nomás la identidad de una mujer, María. Porque hay muchos que no creen en el nacimiento virginal. Hay muchos que no creen en eso, aún hasta pastores. No debemos llegar a ver estas cosas. Pero si Jesús no fue nacido así como fue predicho de virgen, ¿quién fue su padre? Hermanos, destruimos toda la fe cristiana si nosotros llegamos a decir que no fue nacido. Entonces, José no lo reclamó como padre. No podemos nosotros decir que fue José. No, sería un gran mentiroso, porque la Biblia dice que él era justo. No hubo mentira en él. Él reconoció que no era su hijo. Entonces, si nosotros decimos que no fue de una virgen, ¿quién fue su padre entonces? No podemos decir eso. Y aquí vemos nosotros que Pablo con cuidado lo hizo y lo puso y dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí no dice padre. Y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, fijémonos bien que todo estaba Dios en ello, soberano, Dios, soberano, trabajando en la tierra, en el censo, para que ellos fueran empadronados, para que ellos pudieran estar ahí registrados. Dios trabajó en los tiempos, como les explico, Dios es soberano. Usted quiere ver la soberanía de Dios, sujétese a la voluntad de Dios y usted va a ver. Si nosotros somos de la otra clase que le andamos pidiendo a Dios que cómo nos haga la vida, cómo pinte y cómo le haga vamos a suponer así, una imagen. Y estamos nosotros que diciendo a Dios, a ver, ponle aquí verde, ponle aquí rojo, ponle aquí morado, ponle aquí azul, vamos a hacer un desastre. Si usted deja que Dios haga, que sea el maestro pintor y que Él pinte su vida, usted va a decir, hágase tu voluntad. Y al momento que todas las cosas que están aconteciendo en su vida, usted, Dios, que nos enseñe a nosotros el plan que Dios nos está mostrando. Porque claro, si nosotros empezamos a decirle a Dios esto, lo otro, nos vamos a confundir. Yo le pedí a Dios que me diera esto y no me lo dio. Yo le pedí a Dios que me diera esto y no me lo dio. Hay un propósito detrás de todo lo que Dios ha permitido en nuestras vidas, amados hermanos. Hay un propósito detrás de todo lo que Dios nos ha permitido. Y Él es soberano. Aún hasta nuestros fracasos, aún hasta cuando vienen problemas, aún hasta con las cosas, aún hasta los conflictos, Dios nos demuestra la lealtad que hay en nosotros. Así ya lo estoy viendo yo. El amor, la devoción, la amistad. A ver, a veces hay algunos casos donde hay desacuerdos. Hay desacuerdos en los hogares, hay desacuerdos en la familia. Pero Dios nos muestra a través del tiempo que hay amor, porque esa relación se restaura y nos demuestra que hubo un amor verdadero ahí. No hay amor verdadero, no se va a restaurar. Pero cuando hubo un amor verdadero, yo le voy a decir, sería yo un gran mentiroso si yo le digo a usted, yo nunca he discutido con mi esposa. Yo le puedo decir, sería el más grande mentiroso si yo le digo, oh, mi matrimonio es el más perfecto. Como ya que soy pastor, así como es difícil para usted, que usted es laico, así también es difícil para mí como yo soy pastor. Aún hasta más difícil porque yo tengo que dar el ejemplo. Pero a través de los errores que hemos tenido, yo he llegado a entender que hay amor. Yo he entendido que a través de las tormentas, aunque a veces no entendemos todas las cosas a ese momento, a través del pensamiento nos enseña el Señor que hay amor. También nos podemos dar cuenta de tener que aprender a respetar. Cuando hay conflictos y hay conflictos y hay conflictos, hay temas que, hermanos, amados, no vamos a poder tocar. Tenemos que respetar esas cosas. Tenemos que respetar lo ajeno. Hay temas que no podemos tocar. Queremos tocarlos, pero no toquemos esos temas si queremos tener una Navidad de paz. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y aquí es la soberanía de Dios, como lo dije, Dios envió a su Hijo. Romanos 1:3 también, aquí también nos enseña, Romanos 1:3. Todo para su Hijo. Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Fíjese,
que era linaje de David. Entonces Cristo, aquí nos damos cuenta que si Él es Dios, que lo es, Él es el que se va a sentar en el trono de David en el milenio. Porque aquí dice el linaje, porque no, el que le va a quedar el lugar a ese mejor va a ser a quién, a Cristo. Aquí cuando dice así, nos enseña aquí a nosotros, aquí que fue declarado Dios también, bendito sea su nombre. Pero el versículo 13 acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Hermanos, tenemos un caso profundo aquí. Tenemos algo muy profundo en nuestras manos, de ver que Jesucristo es Dios. Bendito sea su nombre. Porque somos pecadores, no podemos a veces ver estas cosas en claridad, pero si las pudiéramos ver en claridad, nuestro pecado es lo que nos separa de entender estas cosas a veces, de su grandeza como Dios, del honor que Él merece, del respeto que Él merece, de la devoción que Él merece, de la consagración que le deberíamos de dar a Él por ser Dios. Hermano, no estamos hablando de un mito, estamos hablando nosotros de Dios, de su Hijo Jesucristo, que vino a morir por nuestros pecados. Me quedo yo cada vez que estudio esto, me quedo yo atónito como ahorita, ¿verdad? En solamente ver estas cosas en las Escrituras me da fe, me da esperanza, me da amor para Él, me renueva, me refresca. Como dijo una vez un predicador que escucho yo, ¿verdad? Hay muchas cosas, dijo él, que yo estudio, dice, pero lo que estás hablando ahorita, a ver, refréscame un poquito, ¿verdad? Porque hay tanto que uno aprende, pero necesita uno ser refrescado. Y eso es lo que ha pasado hoy. Hemos dado un repaso a las cosas que acontecieron, el cumplimiento terrenal, el cumplimiento paternal y el cumplimiento antes de su ministerio. Fuimos refrescados otra vez en la doctrina, para refrescarnos y no perder el enfoque de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y así como estamos hoy en esta mañana, ¿verdad? Con este tema, vamos así a estar siguiendo adelante y vamos a estar preparándonos, ¿verdad? Así para tomar la Santa Cena, que también es parte de este servicio. Todos los que hemos sido salvos, hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único Salvador, el Señor está con sus brazos abiertos y Él está, ¿verdad?, disponible hoy, ¿verdad?, también. Pero los que ya hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único Salvador y que hemos sido bautizados en las aguas bautismales, ¿verdad?, conforme a nuestra fe, vamos a estar tomando esta Santa Cena hoy en reflexión de su muerte. Él no nació para vivir, no fue un fracaso, como algunos dicen. Fracasó el Señor en la cruz, aún hasta parece que el Papa dijo eso, el Papa de la iglesia tradicional dijo, fue un fracaso lo que pasó en la cruz. No fue un fracaso, amados hermanos, así fue el plan de Dios para salvarnos. Y ahorita no vemos todas las cosas claramente, sí, yo sé, ahorita todavía no se ve muy claro todo, pero un día vamos a ver todas estas cosas bien claras. Y yo le voy a decir algo, no nos vamos a arrepentir, porque vamos a estar delante de un rey, delante de la presencia del Señor por toda la eternidad. Si usted quiere ser parte de este reino, solamente requiere fe. Si usted cree en Cristo Jesús, acéptelo hoy antes de que sea muy tarde. Y después es llamado uno a ser bautizados para dar el ejemplo y el testimonio de lo que debemos de hacer. Pero por mientras vamos a estar sirviendo la Santa Cena y vamos a ponernos en pie y vamos a orar para que el Señor nos dirija en esta Santa Cena para la honra y la gloria del Señor. Padre, gracias te damos en este momento, Señor, por esta oportunidad y privilegio que tú nos concedes, Padre, estar aquí delante de tu presencia y de poder ver los cumplimientos que están en la Biblia, Señor, a través de todo lo que hay a nuestro alrededor, Señor, en la tierra, los gobiernos, las leyes, todo. Tú estás, Señor, en control de todo. Me quedo con la boca abierta, Señor. Pero yo soy tan a veces incrédulo, Señor, y tan ciego que no veo estas cosas. Perdóname, Señor.
Cuando veo la perfección, Señor, en estos dos padres, en esta pareja, Señor, como José se sujetó a tu plan y como María no tomó nada de la gloria de esto. El hombre es el que lo ha hecho, ella no, Señor. Te damos gracias por ello, Señor bendito, Padre, por esta pareja que nos deja el ejemplo para ser mejores padres y madres en nuestros hogares, instruir a nuestros hijos en la verdad, en la palabra de Dios. Concede a los padres y las madres aquí que están presentes fuerzas, siempre fuerzas, y que siempre estén animados para llevar a los muchachos, Señor, a tu palabra, a la iglesia, enseñarles las costumbres correctas. Te pido también que tú seas glorificado en el fruto que vayamos a recibir, en el bueno como también a veces en el malo, Señor. Gracias por demostrarnos estos ejemplos, los cumplimientos de tu palabra. Dirígenos en esta grandeza, Señor, siempre, Padre. Que hoy, este domingo, Señor, este día sea de grande bendición. Ahorita que vamos a tomar la Santa Cena, que, Señor, es un símbolo de tu cuerpo y de tu sangre. Queremos ser parte de ello. Señor, antes de seguir adelante, los que hemos, Señor, estado aquí en este ayuno, te pedimos que tú recibas este ayuno para tu honra y para tu gloria. Señor, vamos a quebrarlo, Señor, en esta santa cena, Señor, con este pan y con este jugo. Pero, Señor, te pedimos que tú dirijas esta iglesia en todo, Padre. Tú eres el que pones y quitas, tú eres el que das, tú eres el que permites todo. Que sea tu voluntad en esta obra, que las almas que vengan a esta iglesia sean grandemente bendecidas, Señor. Que tu Espíritu Santo se manifieste poderosamente en sus vidas. Damos muchas gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas. Sigue bendiciendo a cada varón, a cada dama en este lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén.